Pues qué gusto saludarles. Continuamos con esta emocionante enseñanza sistemática de las ramas. Qué conceptos tan claros, tan poderosos, ¿no? Para ti, para mí, para los que estamos aprendiendo, recibiendo esto. Pues es algo vital, ¿no? Esta parte del arrepentimiento que hemos estado viendo. El arrepentimiento, acuérdate, como decíamos a la clase pasada, no es solo estar de acuerdo con la palabra de Dios o cambiar nuestras mentes. El arrepentimiento, para que sea arrepentimiento, es apartarse de conductas y actitudes pecaminosas o que no están conforme a la palabra de Dios y volvernos a Dios definitivamente. Así que el arrepentimiento es, número uno, un cambio de opinión; número dos, un cambio de corazón o de emociones; y número tres, un cambio de voluntad, apartándonos del pecado y acercándonos, convirtiéndonos a Dios. El arrepentimiento es tan importante para el Señor que Él nos disciplina, dice la palabra, si no lo hacemos, porque el que dice ahí que el que ama a su hijo, pues lo corrige. ¿Quién es aquel que no corrige a su hijo si ve que está llevando una conducta, pues que se está apartando, que lo está llevando a una vida de fracaso? Así que, mira, antes de que el Señor nos discipline y nos llame la atención, pues debemos por eso de examinarnos a nosotros mismos. Del mismo modo que se nos aconseja que nos hagamos chequeos médicos con regularidad, pues las Escrituras nos aconsejan que sabiamente, por cierto, que hagamos chequeos espirituales a nosotros mismos. Dice la palabra que si nos examinamos a nosotros mismos, entonces no necesitamos ser examinados por el Señor, ¿verdad? Pues nosotros tenemos la capacidad de reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas y apartarnos de ellas. 1 Corintios 11 dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Por ejemplo, las sesiones que hacemos cada fin de mes para tomar la Santa Cena son magníficas oportunidades para... Bueno, debe ser un proceso diario y constante, pero mira, si no, a fin de mes, qué magnífica oportunidad aquí en la congregación tenemos de examinarnos a nosotros mismos, pedirle perdón al Señor por conductas que sabemos nosotros, no necesitamos que nadie nos diga, sabemos que no están correctas delante de Dios, porque si nos examinamos a nosotros mismos, repito, pues no necesitamos ser juzgados por nadie. Entonces aquí casi una pregunta es, bueno, o lo arreglas tú o lo arreglo yo. Eso es lo que podríamos estar escuchando de parte de Dios, ¿verdad? Participar de la cena indignamente significa que es venir a Dios con un pecado no confesado. Por tanto, el Señor advirtió, ¿verdad?, que antes de participar en la cena, en la comunión con el Señor, pues debemos de confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos hacer un juicio honesto, sincero y una evaluación de nosotros mismos. ¿Cómo ando? ¿Qué es eso que me está faltando? ¿Qué es eso en lo que estoy fallando? ¿Qué es eso, Señor, que te tengo que pedir perdón? Y yo sé perfectamente que tú me vas a perdonar y me vas a sacar adelante. Pues entonces pues es lidiar, ¿verdad?, nosotros mismos con esa situación, o confesarla con alguien de confianza, con alguien que está cerca de nosotros. Dice la palabra que confiésense sus pecados unos a otros para que sean sanados. Entonces dice 2 Corintios 13:5: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos, pues que, ¿verdad? O sea, no podemos, y mira, Dios es fiel, Dios nos va a ayudar, Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la palabra, mejor confesar al Señor: Señor, soy débil, ayúdame en mi debilidad, ayúdame a salir de este atolladero, de esta situación que no me gusta a mí, ni te gusta a ti, ¿verdad? Entonces, no podemos descansar en esa oración del pecador que hicimos al comienzo, al inicio de nuestra vida cristiana, decir, pues yo ya me arrepentí y ya es todo. Pues no, tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestras fallas que tenemos en el transcurso, en el devenir de nuestra vida cristiana, una situación diaria en donde yo pues por lo menos confieso, ¿verdad?, que no falta algún detalle
no es para condenarme a mí mismo, ¿no? Pues es para corregirlo, ¿verdad? Es para corregir mi carácter, para ser mejor. Pero yo tengo que confesar que ayer la regué, ¿verdad? Dije algo indebido, no debí, un momento no oportuno para comentar algunas cosas con mi esposa. Propicié una situación irregular, hoy la volví a regar con alguna otra situación. Entonces, todos los días, mira, todos los días son oportunidades para limpiarnos de este perdón, que repito, no es un perdón legal, ese ya lo tuvimos efectivamente el día que nos convertimos al Señor y le recibimos a Él en el corazón. Pero sí es un perdón relacional, es exactamente el mismo perdón que pides. Yo ayer le pedí perdón a mi esposa en la noche, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no te dije bien, no hice bien, y ella me perdonó. Entonces imagínate, cuando tú como papá la riegas con tu hijo y le dices alguna cosa indebida, pues que a poco tu hijo te va a retener el perdón, o bien, ¿verdad? Desde tu hijo con tu papá, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues en una relación de amor, claro que existe el perdón sin lugar a dudas. Entonces, muy, muy interesante y muy importante todo esto, porque es el camino y es la solución y es la fórmula para vivir una vida libre de culpa, libre de peso, libre de algún ancla por ahí que andas cargando por una falta de perdón y por una falta de reconocer y por una falta de comunicación, y ahí andas, ¿verdad? Y no duermes, o tienes pesadillas, o viene algún tipo de enfermedad. Entonces mejor estar limpios, estar libres, estar derechitos y suavecitos, ¿verdad? Ahí delante de Dios, reconociendo nuestras faltas y recibiendo de veras el perdón, y bueno, apartándonos de esas cosas indebidas, y pues mejorando, modelando nuestro carácter en un proceso, palabra clave, proceso. Todo el mundo diga proceso ahí en la rama. Pues es un proceso en el que estamos sumergidos, si tú y yo queremos. Pero yo sé bien que si tú estás escuchando esta enseñanza, pues claro que tienes un corazón dispuesto, enseñable, dócil, ¿verdad? Para recibir esta instrucción. Salmo 139, 23 y 24, mira cómo David se expresaba. Decía: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. David sabía que no podía confiar en sí mismo para examinarse a sí mismo. Los exámenes, en las pruebas, ¿verdad? En la escuela, pues difícilmente las puedes ser tu propio juez o jurado o algo, ¿verdad? O tu supervisor, aunque ese es a lo que debemos de aspirar, tener una vida tan transparente que nosotros mismos podamos ser jueces de nosotros mismos, no jueces implacables, no jueces para castigarnos y decir es que soy esto y soy lo otro, no, sino realmente tener esta conciencia para saber reconocer nuestros propios errores. ¿Cuáles son algunas de las cosas por las cuales Dios nos examina? Mira, nos examina en nuestra fe, en nuestro amor por Él, en nuestro amor por los demás, en nuestra sencillez o humildad, en nuestra obediencia, nuestra santidad, nuestros motivos, ¿verdad? Que deben ser motivos puros, no motivos deshonestos, nuestras metas, nuestra actitud, ¿verdad? Porque este examen te lleva forzosamente a una confesión y arrepentimiento de corazón delante de Dios. Ahora, la confesión y el arrepentimiento tiene dos beneficios. Uno, que trae perdón. Si confesamos, dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La culpa se elimina, la relación con Dios es restaurada y puedes escuchar y tener amistad cercana, permanente, constante con Dios otra vez. Ahora, la segunda cosa que trae la confesión y el arrepentimiento es que limita la disciplina, porque ya si nos disciplinamos a nosotros mismos, pues entonces no necesitamos ser no necesitamos ser disciplinados por el Señor. ¿Qué prefieres? ¿Disciplinarte a ti mismo o que te discipline el Señor?
1 Corintios 11, 28 al 30. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Chanfle, ¿verdad? Entonces, ahí está el recurso de la confesión, confesión a nosotros mismos, confesión a Dios y eventualmente confesión unos con otros. Dice Juan 13 del 7 y 12 que aunque somos lavados en la salvación, necesitamos una limpieza diaria o regular del pecado, como se simboliza con el lavado de pies, que ya lo habíamos comentado. Se acumula el polvo por vivir en este mundo caído, pues vamos agarrando polvo en los pies. Por eso Jesús les lavó únicamente los pies a los discípulos en la última cena. Jesús dijo algo muy interesante después de que había terminado de lavarle los pies a los discípulos. Ahí está en Juan 13, 14, de versículos 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Él estaba diciendo que deberíamos de lavarnos los pies los unos a los otros, no solo físicamente como un acto de sencillez, de humildad, sino también como una manera, como diciendo, deben de confesarse sus faltas unos a otros, ahí en la comunidad, ahí con los hermanos. Hay dos maneras, dos aspectos de vivir una vida de confesión en comunidad. Si un hermano ofende, el ofendido debe confrontar en amor al ofensor. El ofensor pues debe, si reconoce, ¿verdad?, esta falta, debe de confesar y arrepentirse. Y el ofendido está obligado a perdonar. Uno a confesar, discúlpame, te ofendí, lo reconozco, y luego el ofendido pues está obligado también a decir, pues te perdono, ¿verdad? Pues cómo te puedo condenar si tanto que Dios me ha perdonado a mí, cómo no te voy a perdonar a ti. Y pues fin, eso está en Lucas 17:3, es la mejor manera de resolver este tipo de problemas ahí en la comunidad de los hermanos, en la iglesia, dentro de la iglesia. Y pues este es un ministerio que debemos de llevar a cabo el uno para el otro. Vamos a continuar en la próxima reunión porque ya se nos acabó el tiempo en la próxima clase, pero qué práctica esta enseñanza, qué oportunidad para escucharla y para saber cómo debemos de comportarnos en la iglesia, fuera de la iglesia, con nosotros mismos y con el Señor en este aspecto del pecado y de la ofensa. Así que nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo cariñoso para todos. Bendiciones.